Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde hablaremos sobre los fundamentos de la nube alrededor del contexto de los sistemas IBMI, AS400 y series o cualquiera que sea el nombre con el que lo conozcas. El objetivo de este video, de esta presentación, es dar lo básico y entender todo lo fundamental o todo lo que está a un primer nivel, digamos, de arquitectura en los sistemas IBMI al momento de considerarse o que podrían ser bastante útiles al momento de considerar irse a la nube o no irse a la nube. Antes que nada, creo que es importante dar un paréntesis que nosotros no somos proveedores de nube, ayudamos a migrar a empresas hacia la nube. Sin embargo, nosotros no somos proveedores. El objetivo de este video no es incentivar ni tampoco desanimar irte a la nube. El objetivo es dar las bases porque nos hemos encontrado con muchos malos entendidos o mitos que hay alrededor de la nube de IBMI y que creo que es muy importante compartir con ustedes este tipo de errores que puede haber o este tipo de malentendidos que puede haber, que al final de la presentación vamos a cubrir estos o algunos de estos mitos que son comunes con los que constantemente nos encontramos con clientes o con gente en general que está involucrada en los equipos de infraestructura y que tiene algunas cosas del IBMI medio difusas, ¿no? Que no son tan claras. Entonces, bueno, ya con este paréntesis, el objetivo es, como decía, comenzar desde lo más básico. Y al decir desde lo más básico, es empezar con la especificación de que el IBMI es un sistema operativo de servidores. Y esto sí puede sonar demasiado básico, pero la realidad es que en ocasiones se confunde, o más que se confunde, no se pone esa línea entre lo que es el hardware y lo que es el software, porque una cosa es el sistema operativo y otra cosa es el hardware o el servidor en donde se ejecuta ese sistema operativo. En el caso del IBMI, es un sistema operativo que corre exclusivamente en equipos IBM Power Systems. La forma más fácil o como una analogía de poder ilustrar esto es en el caso, por ejemplo, de los smartphones, que cada marca de smartphone tiene su propio sistema operativo. O sea, lo tiene, por ejemplo, iPhone solamente va a tener sistema operativo iOS y Android sí lo puedes encontrar en diferentes marcas, como puede ser Samsung, Motorola, etcétera, ¿no? Y bueno, vemos necesario hacer esta especificación porque constantemente existe esta fusión en donde se refieren al IBMI o a la AS400 como si fuera la máquina, o sea, como si el servidor fuera el AS400, cuando en realidad es el sistema operativo, lo que es el AS400, que corre en IBM Power Systems. También obviamente hay servidores de otras marcas, HP, Dell. Sin embargo, estas otras marcas no pueden correr IBMI. Entonces, el IBMI está casado con el IBM Power Systems y tal vez por ese hecho de que está casado este sistema operativo con este hardware, tal vez por eso llegan a existir este tipo de confusiones o que simplemente engloban y dicen, ese es el AS400 y se refieren a la máquina como tal. Teniendo claro que esto es un sistema operativo, creo que podemos empezar a desmitificar algunos de estos malos entendidos que existen alrededor de la nube y el IBMI, que bueno, no me adelanto, lo vamos a tocar un poco más adelante. Bien, ahora que tenemos claro que el IBMI es un sistema operativo, también hay que ver que a nivel de servidores pueden haber dos tipos de servidores, los servidores dedicados y los servidores particionados. Al decir servidores dedicados, es decir que tienes tu máquina y esa máquina es dedicada exclusivamente a un sistema en específico, que en este caso, por ejemplo, en la imagen que vemos, es un sistema productivo con sistema operativo IBMI. Entonces, todos los recursos de cómputo de ese servidor van dedicados hacia ese sistema. Y por otro lado, como vemos en la imagen del lado derecho, también tenemos los servidores particionados, que ya sea por particiones lógicas o físicas, es un servidor en donde viven múltiples sistemas. En la imagen que vemos ahí, es un ejemplo obviamente, vemos un servidor que está particionado en tres diferentes particiones, una que es un productivo con IBMI, otro sistema que es desarrollo con IBMI también, y también pues se tiene la capacidad de que otra de estas particiones funcione con otro sistema operativo, que en este caso, en esta imagen es AIX, ¿no? Pero también lo puede ser Linux, por ejemplo. Entonces, este servidor tiene diferentes recursos y los va a estar distribuyendo dependiendo las necesidades de la operación entre estas diferentes operaciones, entre estos diferentes sistemas, perdón. Entonces, bueno, este es como algo muy básico de arquitectura. Tenemos los servidores dedicados y los servidores particionados. Bien, y ahora que ya tenemos claro que hay servidores dedicados y particionados, pues también hay que entender
que existen una serie de recursos de cómputo, los cuales son los que se distribuyen en este tipo de arquitecturas y que al final también van a representar el costo de estos servidores o el costo de esas instalaciones en la nube, etcétera, ¿no? Y estos recursos, los fundamentales, los que hay que tener presentes, es, en primer lugar, el procesador, algo que también se le conoce como los CPUs o los cores, que básicamente tienen que ver con la capacidad del poder de cómputo de tus equipos, de poder ejecutar cargas de trabajo, etcétera. Después tenemos la memoria RAM, de la cual importa bastante los tiempos de respuesta, porque de cierta forma reduce la necesidad de acceso a disco. Y posteriormente tenemos el almacenamiento en disco, que bueno, este no requiere muchas explicaciones, el espacio que tienes para almacenar tus archivos, bases de datos, etcétera. Y ya por último tenemos el ancho de banda y de red, que tal cual es ese canal en donde va a navegar toda la información, todas las conexiones entre diferentes sistemas, entre los usuarios y toda la transferencia de datos hacia el servidor o entre servidores, hacia la nube, etcétera. Ahora que tenemos claro estos recursos de cómputo clave, es empezar a hablar sobre el concepto on-premise, que como tal no es muy difícil de entender. El concepto on-premise es el modelo tradicional en el que se ha trabajado por años y es ese en el que la empresa tiene sus servidores en sus data centers, en sus oficinas o incluso en hostings diferentes. Digo, al final es el cliente es dueño de los fierros, es dueño del hardware y es responsable total de estos servidores, sin importar que los servidores la empresa los haya comprado o los tenga en leasing y cada 3 años vaya renovando sus equipos. El chiste es que el hardware como tal es responsabilidad 100% del cliente o 100% tuya. Y aquí algo muy importante que hay que tener presente, que es una diferencia versus la nube, es que los servidores que tú adquieras van a tener al final una capacidad limitada. Tú vas a comprar tu servidor Power 9, Power 10 y vas a comprar un procesador de 4 cores, por ejemplo, y más allá de esos 4 cores no vas a poder tener más de esos 4 cores o de esos 8 cores o de ese procesador que hayas adquirido. Obviamente, además de tener que licenciar con IBM de que tienes 8 cores, pero solamente quieres activados 3 o 4, está bien. Y si un día necesitas, o más bien si de repente por alguna razón necesitas subir de 4 cores a 8 cores, lo puedes hacer. Sin embargo, subir más allá de 8 cores, si tu procesador no los tiene, no hay forma de hacerlo, más que tengas que comprar otro servidor que tenga más cores, etcétera. Y lo mismo ocurre con la capacidad de discos o con la capacidad de almacenamiento. Al final, digo, puede estar en tu servidor o puede estar en una SAN externa, pero al final el almacenamiento también va a estar limitado al hardware que adquieras y pues a veces para limitar o para subir ese límite, pues básicamente es volver a comprar otros servidores, volver a comprar otra SAN, etcétera. Y ahora tenemos que empezar a hablar sobre el concepto de la nube. Como ya hablamos al principio, el IBMI es un sistema operativo. Entonces, para empezar a hablar de proveedores de nube, es importante tomar en cuenta que el proveedor de nube tiene que tener infraestructura IBM Power System. Y por supuesto, uno de los proveedores de nube que pueden tener IBMI es directamente la nube de IBM. Sin embargo, también existen otros servicios de nube, como lo puede ser Connectria, por ejemplo, o también la nube de Azure con SkyTab. Pero hasta el momento, o hasta donde nosotros sabemos, la nube de Google o la nube de Amazon, AWS, no cuentan con infraestructura IBM Power System. Entonces, no hay forma de mover tu IBMI hacia la nube de esos dos proveedores, que digo son los más populares. Al momento en el que tú te pasas hacia la nube, entonces pues ya no eres dueño de tu infraestructura, estás pasando, digamos, todo tu software o todo tu sistema operativo lo estás moviendo hacia otra infraestructura, por lo cual la nube también se le puede conocer como infraestructura como servicio, pero obviamente infraestructura como servicio no suena tan catchy o no suena tan interesante versus cloud o la nube. Y ya cuando te pasas, pues obviamente toda tu operación cambia porque en primer lugar ya no tienes acceso físico a los servidores, vas a tener que hacer únicamente son conexiones remotas hacia el servidor, mientras en el modelo on-premise tú tienes tus servidores en tu data center, pues puedes entrar, puedes sacar tus respaldos en cinta, puedes hacer tus migraciones de un servidor hacia otro servidor por medio de migración de cinta, por ejemplo, o de SAFE21, y cuando es por medio de la nube, pues eso ya básicamente se acaba. Tu opción para migrarte, por ejemplo, sería migrar tu IBMI por medio de una cinta virtual. Pero bueno, tenemos un video específicamente sobre migración hacia la nube que te lo voy a dejar por aquí por si quieres saber más sobre este proceso. Por otro lado, pues también
el consumo de los recursos empieza a ser bajo demanda, es decir, empiezas a tener o a contratar únicamente lo que necesitas. O sea, si necesitas nada más un core durante 3 semanas del mes y la última semana del mes, que es tu cierre, que es donde más transaccionalidad tienes, donde más demanda de recursos tienes, pues entonces puedes contratar de manera temporal pues un core extra, 2 cores o 3 cores o lo que sea necesario para cubrir con tu operación. Esto es lo que empieza a dar todo el sentido del mundo cuando la nube se empieza a ofrecer como sus principales características o sus principales beneficios es que te ofrecen una operación flexible y escalable, porque como ya lo comenté, si tienes tus equipos on-premise, pues vas a tener tu capacidad instalada y más allá de eso no vas a poder subir más a menos que compres otro power, como ya lo mencionaba anteriormente, y en la nube eso se termina porque tu sistema empieza a vivir en otras máquinas o maquinones probablemente más grandes de los que tenías y pues que tienen una capacidad muchísimo mayor a lo que tenías. Entonces, ahí sí puedes irte de un core y si quieres de un día para otro elevarte hacia 20 cores, pues tienes toda la flexibilidad y escalabilidad de hacerlo. Entonces, esto es lo que ofrece la nube, la flexibilidad y la escalabilidad. A esto es a lo que se refiere, que al final tu hardware puede ser tan chico o tan grande como tú lo requieras, que más que hardware es tu infraestructura, puede ser tan chica o tan grande como tú lo requieras, ¿no? Y este es el principal beneficio y con lo cual se vende con mayor fuerza estos servicios de infraestructura, en la nube o cloud. Perdón, algo rápido que se me olvidó mencionar en la presentación y que estoy agregando ahora que estoy editando el video es que es además de tener la flexibilidad de los CPUs, de poder subirlos o bajarlos, pues también tienes la flexibilidad de crear particiones nuevas, ¿no? Entonces, normalmente cuando compras tu hardware o compras tu power, pues necesitas tu virtualizador o necesitas, ya sea que tengas particiones lógicas o físicas, digo, lo más común es que sean particiones lógicas, pero pues particionar no es algo tan sencillo como lo es en la nube, que simplemente quieres hacer una partición, la creas, asignas los recursos y bueno, pues ya nada más afecta tu facturación sobre la nube, ¿no? Pero eso de los CPUs más las particiones también es algo importante en la flexibilidad y escalabilidad que te ofrece la nube. Por ejemplo, en casos muy concretos puede funcionar en donde si quieres decidir tener tu servidor on-premise, tu servidor productivo y tener tu DRP o tu DR en la nube, pues simplemente tienes una partición en la nube como DRP donde vas a estar replicando, pero le vas a estar contratando los servicios mínimos. Entonces, en lugar de tener un servidor dedicado, en caso de que lo necesites por alguna falla o alguna contingencia, vas a tener más bien una partición en la nube con los recursos mínimos indispensables para funcionar como DRP. Y en el caso de que se te caiga el equipo productivo on-premise, pues entonces te migras hacia la nube, empiezas a contratar más servicios, bueno, más que servicios, más recursos de cómputo, más ancho de banda, más CPU, más memoria, etcétera. Funcionas en la nube mientras solucionas tu problema on-premise de tu productivo y ya cuando se soluciones, pues regresas tu operación hacia productivo y bajas los recursos que estabas contratando en la nube, ¿no? Entonces, este tipo de flexibilidades o este tipo de estrategias es algo que puede ser bastante útil al momento de que quieras, por ejemplo, reducir tus costos de tu DRP, ¿no? Bueno, es un ejemplo, es algo que se me olvidó mencionar en la presentación, lo agrego ahora y ahora, bueno, Juan del futuro fuera de la presentación. Y ahora que ya tenemos claro estos fundamentos de arquitectura y como decía, lo más básico de lo básico para entender cómo funciona la nube, es momento de empezar a abordar los mitos o las realidades y las diferentes malentendidos que existen alrededor de migrarte a la nube con tu IBMI o AS400. Y esto está basado mucho en experiencias propias que tenemos cuando hablamos con clientes que ya se fueron a la nube, que están trabajando en la nube o que están considerando irse a la nube. Y son la realidad verdades que son fáciles de identificar, fáciles de decir, no, eso no puede ser tan probable si tuviéramos claros los fundamentos que ya platiqué hace un momento, ¿no? Y bueno, el primero de ellos es el concepto de que irte a la nube es salirte del IBMI o AS400. Más de una vez, y me arriesgo a decir que más de 5 veces hemos hablado con alguien que dice, yo ya me voy a ir del AS400, me voy a ir a la nube. Y aquí es cuando nosotros decimos, o sea, te puedes ir a la nube con tu IBMI, con tu AS400, como quieras llamarlo, y no necesariamente implica hacer una migración de plataforma.
Ajá, una cosa es migrar tu IBMI hacia la nube y otra cosa es migrarte de plataforma o hacer un replatforming. Esto es muy importante. Como decía, normalmente engloban que el IBMI o el AS400 es lo mismo máquina, sistema operativo, y esto me parece, no estoy 100% seguro, no tengo los hechos para poder decir está ocurriendo porque está pasando esto, pero una assumption, vamos a decirle, una conjetura, es que los proveedores de diferentes plataformas, como lo puede ser SAP, Oracle, o sea, otros RPs, que buscan sacar a clientes del IBMI o del AS400, les venden el concepto de nube como tal. O sea, porque al final ellos quieren vender sus servicios en la nube, porque irte a la nube, de alguna u otra forma, implica más dependencia de tu proveedor de infraestructura. Algo que tener muy claro, ¿no? No es lo mismo tener todo en tu casa que llevar todos tus muebles a una casa rentada y bueno, ahí ya es, bueno, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pero creemos que muchas de las personas que venden estas nuevas plataformas o estas RPs más populares, pues ofrecen esta idea de salte de tu AC400 y pásate a la nube, y lo manejan de una forma muy simplificada, y luego ocurren estos malos entendidos en donde creen que salirse del IBMI e irse a SAP, a la nube, pues es como cualquier cosa, ¿no? Cuando en realidad es algo bastante complejo y algo que, bueno, ya hemos tocado en otros webinars o en otros videos que, bueno, los puedes encontrar en nuestro canal, o si estás suscrito a nuestros webinars, también lo habrás visto que nosotros somos partidarios de mantenerte en el IBMI, que se puede modernizar, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero este es el mito con el que más frecuencia nos topamos y que creemos que es más fácil de desmitificar al momento de explicar que el IBMI o el S400 es un sistema operativo, no es una máquina. Pero bueno, ahora pasando al segundo mito, también con el que nos hemos encontrado constantemente, es la creencia de que irte a la nube es modernizarse. Y esto, la realidad es que es una verdad a medias, porque irte a la nube, sí, o sea, vas a modernizar tu infraestructura, pero hay que tomar en cuenta que la modernización es tu infraestructura, tus bases de datos y tus aplicaciones. Por acá te voy a dejar un video sobre los 3 niveles de modernización, que hay que entender que al final migrarte a la nube es una herramienta, no un objetivo final de modernización. Entonces, irte a la nube es modernizar tu infraestructura, 10 de 10. Pero ya en cuanto a es modernizar aplicaciones y bases de datos, esa es otra historia y hay que tenerlo bastante claro. Y este, bueno, es otro de los mitos con el cual nos encontramos constantemente, en donde los clientes dicen, yo ya me quiero modernizar, me voy a ir hacia la nube y mi infraestructura va a ser nueva. Pues sí, o sea, irte a la nube es lo mismo que comprarte un Power 10 y vas a seguir batallando con las mismas cosas, con tus bases de datos y tus aplicaciones. Pero bueno, ya ahí te dejo el video para que puedas saber un poco más sobre estos detalles. Y bueno, sin más, pasamos al tercer mito con el cual también nos encontramos bastante, que es el hecho de que al migrarte a la nube no tienes que preocuparte por la administración del sistema. Y aquí también lo mismo, es como me voy a ir de mi AS400, me voy a ir a la nube, pero parece que no tienen claro que siguen estando en el AS400 o en el IBMI, simplemente pues cambia de infraestructura, cambia de lugar en donde está la máquina. Y eso da una perspectiva de que ya no necesitas personal capacitado que conozca el IBMI, que ya no necesitas gente que gestione el sistema, que gestione tus bases de datos, y que en general irte a la nube te va a ayudar con ese problema de escasez de recurso humano que desconoce del sistema. Y la realidad es que no, o sea, cuando tú te migras hacia la nube, pues sí, o sea, la administración de tu hardware pasa totalmente a tu servicio de nube, pero el sistema operativo sí tiene que seguir siendo gestionado por ti, por gente de tu empresa, o tienes que contratar gente que sepa el sistema. Entonces, el hecho de que te vayas a la nube no significa que no necesites gente que conozca el sistema para administrarlo y seguir manteniéndolo, ¿no? Entonces, esto también es un mito, es totalmente falso y hay que tenerlo presente. Bien, después tenemos esta idea de que cuando te vas hacia la nube, como es una infraestructura nueva, pues en general tu rendimiento va a mejorar, porque al final estabas, pon tú en un Power 8 o algo que pareciera un sistema o un hardware viejo,
y pues te vas a ir a la nube, que tiene una infraestructura totalmente tecnología de punta, hardware que son Power 10 y bueno, todo lo que ya he platicado anteriormente. Entonces se asume que el rendimiento y el tiempo de respuesta de tus aplicaciones pues automáticamente va a ser mejor, pues porque al final estás en una infraestructura nueva. Pero la realidad es que puede o no mejorar el rendimiento de tus aplicaciones y de tus tiempos de respuesta. Igual, depende de qué tan optimizados y qué tan modernizados tengan tus bases de datos, tengas tus aplicaciones, porque al final esto del rendimiento es un tema tan complejo que hay muchas dimensiones o muchas aristas que hay que tomar en cuenta al momento de querer mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones y los tiempos de respuesta, porque migrarte hacia la nube no te va a mejorar el rendimiento en automático. Sí puede haber una mejora, eso no cabe duda. Sin embargo, no todo depende de eso, ¿no? También están las aplicaciones y las bases de datos. Y ya por último, el quinto mito que consideramos importante agregar es el tema de seguridad, porque se asume también que en el momento en el que tú te vas a la nube, la seguridad va a ser muchísimo mejor que tener tu sistema on-premise, lo cual es una verdad a medias, porque sí, obviamente en cuanto tú te vas a la nube, digamos, incluso a un nivel físico, la seguridad probablemente sea mayor que lo que tenías en tu oficina, por ejemplo. O sea, ni siquiera tú mismo vas a tener acceso físico al sistema o al servidor en donde va a estar tu sistema. Entonces, a cierto grado, pues sí, la nube tiene mayores estándares de seguridad, digamos, a nivel físico, en conexiones, etcétera. Sin embargo, y también retomando un poco el mito de que te olvidas de la administración del IBMI, recordemos que mucho peso de la seguridad del IBMI está en la administración del sistema que tú le des, las configuraciones, todo el poder nativo que tiene el sistema de configuraciones con sus permisos, con sus poderes de auditoría, etcétera, dependen de la gestión que tú le des al sistema, ¿no? Entonces, hay que tener presente, la seguridad no se va a solucionar en automático y de hecho, bueno, tenemos un webinar en donde hablamos precisamente de seguridad y los problemas de una mala administración del sistema. Te lo voy a dejar por aquí para que lo revises con más detalle, pero este es uno de los mitos con el que también nos encontramos constantemente. La seguridad no es un hecho que va a aumentar y no te tengas que despreocupar por irte a la nube, es algo que tiene que seguir siendo fundamental en tus estrategias de seguridad en el IBMI. Pero bueno, este sería el último mito que nosotros consideramos importante agregar. Y bueno, si tú tienes dudas, comentarios, como ya mencioné, nosotros no somos proveedores de nube, o sea, tenemos partners y ayudamos a clientes a migrarse hacia la nube, pero todo lo que hablamos aquí va con base en experiencias que hemos tenido directamente con clientes, con personas involucradas en el área de infraestructura que constantemente llegan a tener estos malentendidos sobre la nube. Pero bueno, sin más, espero haber sido ameno con esta presentación, este video que es mucho más breve que todos los demás que siempre subimos como webinars de 1 hora y de 40 minutos y así, luego nos dicen que luego son muy largos y no los ven, entonces espero que esto sintetice un poco más esa información y que si tienen dudas, comentarios, todos los canales están abiertos, está el foro de Teamware, están los comentarios aquí en YouTube, está nuestro contacto, por donde quieran que nos contacten, nosotros vamos a estar ahí pendientes para sus preguntas, dudas o incluso sugerencias para mejorar este contenido. Entonces, bueno, sin más, nos vemos en el próximo video o el próximo webinar o lo que venga. Y bueno, muchas gracias por ver hasta acá el video y nos vemos en la próxima.